En estas 3 semanas, incluyendo la de hoy, hemos hablado del poder de la palabra. No sé cuántos se acuerdan, pero Ángela habló de una guerra y dijo: usted y yo tenemos guerra, esté preparado o no esté preparado. Estamos en guerra. Si nos preparamos para la guerra, perfecto, pero va a venir. Pero si usted y yo no estamos preparados, igual va a venir. Y terminó diciendo que la Escritura nos da las armas con Efesios capítulo 6. Y habló de la palabra, de la armadura de Dios. Entonces el Señor nos dio algo para la cabeza, algo para el pecho, algo en la mano, algo en la cintura y algo en los pies para nosotros enfrentarlo. La semana pasada Grace habló del poder de la palabra y el efecto que hace en cada uno de nuestras mentes. De qué manera actúa la palabra. La palabra de Dios actúa en nuestra mente. Y eso viene a través del soplo o del aliento de Dios. Y esa palabra terminó hablando de Ezequiel, del valle de los huesos secos. Como la palabra tuvo el poder para levantar a unos huesos secos y volverlos a traer a la vida. Y todo eso es una sombra, una figura, un tipo de lo que Jesús quiere hacer en ti y en mí. Por eso el tema de hoy es el verbo de Dios en nosotros. ¿En dónde quiere habitar el verbo? Diga: en mí. Y quiero colocar como texto base Juan capítulo 1. ¿Y qué tal si lo leemos todos? Va a aparecer ahí. Y lo leemos con calma, con entendimiento, comprendiendo y pidiéndole al Espíritu que me hable de manera muy particular a mi vida. Y que ese verbo pueda habitar de manera corporal en mi vida. ¿Les parece? ¿Qué tal si lo leemos todos? En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. Este era en el principio con todas las cosas, por él fueron, y sin él nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz en las tinieblas, y las tinieblas no. El verbo en nosotros. Juan empieza diciendo: en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cuando nos vamos al libro de Génesis, aparece un nuevo principio y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan escribe: en el principio la palabra, el verbo era Dios. La palabra Dios, tanto en Génesis como en el libro de Juan, es traducido Elohim. Y Elohim no habla de un Dios, habla de dioses. Y dioses en la palabra hebrea tiene un singular plural. Significa que Dios tiene la capacidad de crear de la nada las cosas, o también de crear a partir de una materia prima. Y tanto en Génesis como en Juan aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando leemos detenidamente la Escritura, aparece algo que me llama la atención. En Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero inmediatamente después dice que el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. Pero inmediatamente dice: y Dios dijo,
habló a través de la palabra. Es decir, el verbo estaba creando, el verbo ya estaba con Dios y el verbo era Dios, es lo que dice Juan. Había una comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí podemos ver la Trinidad de Dios manifestándose en la creación de esta tierra. Pero también podemos ver la Trinidad manifestándose desde antes de que algo existiera, desde antes de que una partícula de polvo existiera. El Verbo ya existía en perfecta comunión con el Padre. Desde antes que el primer rayo de luz alumbrara la oscuridad, ya había una comunión íntima entre el Padre y el Hijo. De igual manera, así como ellos son tres en uno, Grace también lo dijo de una manera muy bella, y creo que Ángela también lo ratificó. Usted y yo somos tres en uno. Tenemos un espíritu, tenemos un alma, y usted y yo también tenemos un cuerpo. Somos tres en uno, y cada uno tiene una manifestación diferente. El espíritu se manifiesta de una manera, el alma se manifiesta de una manera, y el cuerpo es el medio por el cual se transmite todo lo invisible en cada uno de nosotros. Ahora bien, si usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, cuando el ser humano fallece, ¿qué sucede con el cuerpo? Se vuelve polvo, ¿verdad? Es decir, desaparece. Volvemos a nuestro estado natural. ¿Y qué sucede con el alma? ¿Y qué sucede con el espíritu? ¿Dónde queda el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué sucede con eso? Bien, cuando el hombre peca, hemos aprendido que pecar es hacernos daño en contra de nosotros mismos. Cada vez que nosotros dejamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Ahora, ese daño trascendió a toda la humanidad. ¿Y cuál fue el daño? El daño estuvo en que el alma y el cuerpo se unieron para hacerle una complot al espíritu, para darle un golpe de estado, para matar el espíritu. Por eso dice Gálatas que la carne es contra el espíritu y que ellos pelean entre sí. Hay una guerra que se generó en el Edén y creó una división, y vino un pecado, una transgresión a cada uno de nosotros, y derrocaron al Espíritu de Dios, lo sacaron de la vida. Y ahí es donde nosotros hemos hablado un poquitico sobre el mundo quebrantado que vino a la humanidad. El hombre ya no pensó de manera espiritual, sino pensó a nivel almático. El alma empezó a gobernar. Cuando Dios lo llamó, sintió miedo. Cuando Dios le dijo: Adán, ¿por qué lo has hecho?, dijo: no es culpa mía. Cuando Dios le dijo: ¿por qué te escondes?, porque tuve miedo. Empezó a vivir internamente el hombre en un mundo quebrantado. Un mundo donde el Espíritu de Dios ya no gobernaba. El alma y el cuerpo decidieron darle un golpe de estado al Espíritu. Nació un alma que gobernaba a este cuerpo. Y fuimos sacados del Edén. Adán y Eva salieron del Edén. Y hoy en día, aunque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, todavía tenemos las mismas ataduras, que son las consecuencias de que nuestra alma nos gobierne y que el cuerpo le haga caso al alma en vez de hacerle caso al espíritu. Ahora bien, cuando Jesús viene a la tierra,
Primera de Corintios capítulo 15 verso 45 dice que Jesús es el postrer Adán. La palabra postrer significa el último. De allí que cuando leemos la escritura, ¿sabe usted cuál va a ser nuestro postrer enemigo? El último enemigo que vamos a vencer, ¿cuál es? ¿Quién habló? ¿Quién dijo algo ahí? ¿Cuál es nuestro último enemigo? La muerte. Nuestro postrer enemigo será la muerte. Entonces cada vez que usted lea el postrer Adán, el postrer es lo último que nos queda. Porque el primer Adán se convirtió en un alma viviente, pero Jesús dice que es espíritu vivificante, ¿correcto? Ahora, esto es interesante, porque cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, viene de manera humana, pero viene a hacer algo que ningún hombre lo podía hacer. Fue la última opción en el reino de los cielos. El Señor envió ángeles y el enemigo los pervertió. Se enamoraron de las hijas de los hombres. El Señor escogió a hombres para que llevaran la palabra de Dios y se perdieron. El Señor escogió un pueblo llamado Israel y el pueblo también falló. El Señor escogió a sumos sacerdotes y los ungió con el Espíritu y aún así se perdieron. Y cuando todo eso empieza a suceder, entonces la única opción en el reino de los cielos era enviar a Jesús. Jesús viene porque alguien tenía que tomar el lugar para poder liberarnos de esa atadura que traíamos. Y ese lugar, el que lo tomara, tenía que ser perfecto. Y por perfecto que fuera, tenía que pagar un precio. Y el precio era morir en una cruz. Por eso nadie estaba apto y nadie quería ese papel. Pero Jesús ya fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para eso. Ahora el Señor Jesús viene, nace, resucita, muere, pero también resucita al tercer día. Cuando resucita, aparece a sus discípulos y a una cantidad de gente, pero después asciende al reino de los cielos y dice la Biblia que está sentado una vez más a la diestra de Dios Padre. Ahora Juan empieza hablando y diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién estaba hablando Juan? Juan estaba hablando de la Trinidad. Una unión perfecta estaba en el principio. Y luego Juan dice: y en él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué cosas fueron hechas en Cristo Jesús? Bueno, Colosenses capítulo 1 verso 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Ojo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. En la tierra está lo visible, en el cielo está lo invisible. Que hay en los cielos, dice: tronos, dominios, principados, potestades. Dice: todo fue creado por él y por medio de él. Es decir, usted y yo somos una fotocopia, o la tierra es una fotocopia de todo lo que existe en lo espiritual. Jesús estaba en la creación, haciendo parte de la creación, y toda la creación fue creada para él y en él. Y de allí vino una fotocopia, y esa fotocopia, cuando Adán y Eva pecó, se corrió la tinta, se dañó la perfección. La fotocopiadora ya no daba la misma imagen.
no daba la misma textura, no mostraba la misma figura que debería tener, tal cual como el original. Se perdió. Ahora bien, luego dice, en él estaba la vida. No solamente creó y estaba en la creación de todos, sino que dice, y luego dice, en él estaba la vida y era la vida de todos los hombres. Lo que está diciendo el texto es que Jesús es la fuente de vida, tanto espiritual como física para cada uno de nosotros. O sea, no es solamente una vida espiritual, sino es una fuente de vida a nivel física y a nivel espiritual, porque Él es el dueño de toda la creación espiritual, tanto física. Y luego dice, y la luz en las tinieblas, ¿qué sucede? Resplandecieron o resplandeció, ¿cierto? Es decir, la presencia de Jesús en esta tierra, ¿qué hizo? Iluminó la oscuridad que producía el pecado y la ignorancia en usted y en mí. Guiando de esa manera, ya con una luz, empezó a guiar a la humanidad hacia la salvación y hacia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad era que necesitábamos conocer a un Padre que para nosotros era invisible, desconocido. No sabíamos que teníamos un Padre. Y al revelarnos a un Padre, no solamente lo conocemos, sino que nos reconcilia con ese Padre, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra, porque la palabra tiene la capacidad de tocar el alma. Y el alma, lo dijimos la semana pasada, lo dijo Grace, el alma radica en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro intelecto. Ahí está el alma. De esa manera pudo la palabra empezar a reconciliar a Dios y los hombres. Así que cuando dice, y las tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece, la palabra de Dios hecha carne empezó a dar luz, entendimiento, paternidad en la humanidad. Ahora, para que todo viniese y Jesús pudiese habitar en cada uno de nosotros como el Verbo, Él tuvo que nacer como uno de nosotros, común y corriente, con las mismas necesidades y las mismas incapacidades nuestras. Sin embargo, cuando el Señor Jesús nace, ¿qué sucedió? El enemigo de nuestra alma sintió que venía un ataque directo en contra de su autoridad y en contra de su poder, el cual había usurpado cientos de años atrás, y de inmediatamente tocó el alma de un emperador, de un dirigente político, para que él se sintiera atacado y amenazado, y de esa manera hacer un edicto que todo niño menos de 3 años fuese asesinado. Y es cuando usted lee que cuando Jesús nace, mandan a matar a todos los niños, porque el enemigo se sintió atacado, sintió que iba a ser pisoteado. Y sintió eso porque él no dejaba de recordar una profecía que se había dado cientos de años atrás. ¿Alguien la recuerda? La profecía decía que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, ¿sí o no? Claro que sí. Pero esa simiente de la mujer vendría con el poder del Espíritu. O sea, no es que cualquier hijo le iba a pisar la cabeza a la serpiente. No.
el fruto de esa mujer, de esa simiente, tenía que venir con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo una vez más empieza a reclamar el poder, la autoridad, empieza a tomar posesión en esta tierra a través de la persona de Jesús, para poder de esa manera empezar a manifestar un reino que era desconocido para nosotros los seres humanos, y de esa manera empezar a que Jesús cumpliera esa misión redentora. Pero ¿cómo lo iba a hacer Jesús? Caminando en este mundo sin ningún pecado. Y eso era un ataque directo contra la autoridad de Satanás. Cuando Jesús empieza a caminar en esta tierra sin pecado, Satanás sintió pasos de animal gigante que venía. Así que su ataque empezó de una vez a tomar forma, porque él sabía perfectamente que su derrota total, permanente, irrevocable y eterna estaba a punto de llegar. Pero para él significaba la derrota, pero para usted y para mí significaba la vida eterna. Claro que sí. Cuando uno pierde, el otro gana. Ahora bien, viene un silencio en la vida de Jesús después de su nacimiento. Y reaparece nuevamente donde Juan el Bautista, a los 30 años. Y cuando Juan el Bautista lo ve venir, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué quita? El pecado. Quita la parte almática que se unió con el cuerpo para hacer nuestra voluntad. Quita eso que domina el cuerpo y nos mantiene bajo cautividad. Quita el yo para colocar el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos puede guiar hacia toda verdad. Y Juan dice: hay el Cordero de Dios que quita la vida vieja y tiene la capacidad de traer una nueva creación, el reino de los cielos a la tierra. Y cuando Juan ve eso, se sorprende, porque nunca imaginó que ese Cordero de Dios llegara a decirle: necesito que me bautices. Cuando le dice Jesús: bautízame, Juan le dice: ¿cómo me pides que yo te bautice si yo necesito ser bautizado por ti? Y Jesús, lleno de sabiduría de lo alto, porque si hubiera sido nosotros, decimos: amén, Juan, arrodíllate, hijo del diablo, arrepiéntete que te voy a bautizar. Jesús, con la unción del Espíritu, dice: conviene así que se hagan las cosas. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? En el contexto de esa época, el bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento. Es decir, que todos los que llegaban a bautizarse se arrepentían y decían sus pecados públicamente. Cuando los soldados llegaron allí, le decían a la gente: perdóneme porque les he quitado más, perdóneme porque les he hecho caminar 3 millas más, perdóneme porque y tal. Y entonces le decían: mire, vayan y no hagan más eso, arrepiéntase. Pero Jesús no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que arrepentirse? Bueno, una de las cosas que vemos es que Jesús dice: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, como hijo de Dios, no usó su cargo, no usó su estatus para pasar por alto lo que usted y yo tenemos que hacer. Al contrario, nos dio el ejemplo, y si Él lo hizo,
¿quiénes somos usted y yo para no hacerlo? Usted y yo tenemos pecados, pero él no tuvo pecado, pero aún así va y se bautiza. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la escritura que dice que Dios no hace acepción de qué. Es decir, Dios no tiene favoritos. Y si Dios no tiene favoritos, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. ¿Nosotros nos gusta eso? No. Nosotros usamos influencias, ¿verdad? Queremos usar el cargo para hacer ciertas cosas. Queremos usar muchas cosas a nuestro alrededor para no cumplir con los procesos que debemos cumplir. Ahora, ¿por qué otra razón? Bien, lo otro es para dar ejemplo. Mire, el bautismo tenía que ver con arrepentimiento. Y reitero, Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Pero es que el arrepentimiento el día de hoy suele suceder de manera privada. O sea, uno entiende que se la embarró, el Espíritu Santo le habla a uno y lo reargulle, y uno se arrepiente en privado. Entonces Jesús dice: no solamente debo arrepentirme en lo privado, sino que yo debo dar testimonio públicamente de que realmente me arrepentí. Entonces el bautismo tiene que ver con un genuino arrepentimiento, porque el que se bautiza, ¿qué dice? Muero para el mundo, de aquí para allá va a empezar una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso Juan, cuando lo vio, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el bautismo no solamente fue un hecho a nivel terrenal, tuvo que ver con algo celestial. Una vez más el reino de los cielos se acerca para ratificar algo que Dios y el Espíritu Santo, o el Padre y el Espíritu Santo, una vez más se sentían complacidos con la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre una vez más se sintió complacido, se sintió satisfecho, se sintió orgulloso de un ser humano. Una vez más hubo una comunión entre lo espiritual y lo terrenal, y fue ratificado por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Es decir, Jesús no fue ratificado en su nacimiento por el Padre ni afirmado por el Espíritu. Lo dejaron caminar 30 años y observaron su caminar. Y en medio de su caminar, al ir al bautismo de Juan, se dieron cuenta que estaba cumpliendo perfectamente con la asignación que tenía. Y eso lo llevó al Padre a ratificar que ese era su Hijo amado. Y el Espíritu Santo vino y selló con el poder de su Espíritu. Pero ese sello realmente estaba confirmando o dándole una identidad aún más firme de quién era Jesús. Y no era nadie más ni nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, fíjate todo lo que el Verbo de Dios hizo, que usted y yo vemos como ejemplo para que lo hagamos, para poder que Él habite en cada uno de nosotros. Ahora se bautiza. ¿Había mucho esfuerzo en bautizarse? Pregunto. Para algunos el bautizarse, no porque me comprometo, no porque es mucha responsabilidad, no porque sí, qué tal que me bautice y me vuelvo otra vez al mundial. El bautismo es algo sencillo, no es complejo, es un acto de fe, de creer. Eso es todo. No hay un gran esfuerzo en eso. Sin embargo,
El alma le dice al cuerpo: no, señor, usted no, manténgase así, que así está bien, tú no necesitas eso. El alma en contra de lo que el Espíritu dice. Ahora, en el bautismo no había tanto esfuerzo, porque ahora empezaba lo bueno. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Jesús, siendo el verbo de Dios, ahora dice en Mateo capítulo 4 del 1 al 5 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. Es decir, el Espíritu Santo ahora es quien va y toma cuando el ejército toma, es que se me olvidó la parte militar, como hace rato salí del ejército, se me olvida. Toma la iniciativa, ¿verdad?, de atacar. Jorge, ayúdame. Ayúdame, Jorge. Entonces, toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa en el Edén? La serpiente. Fue la serpiente quien tomó la iniciativa de ir a tentar. ¿A quién? Pero ahora el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que fuera ¿qué? Tentado. Es decir, ratificamos tu identidad. Te dijimos que es algo sobrenatural. Estás mostrando que vas a caminar como hombre de manera diferente aquí en la tierra. Hasta aquí no ha pasado nada, porque has vivido lo que la gran mayoría ha vivido. Pero ahora te vamos a preparar, o vas a tener que enfrentar ya no solamente la parte material o física, sino que también vas a tener pruebas a nivel espiritual. Viene la tentación. Ahora bien, después de 40 días y 40 noches, ¿quién está vivo de ustedes? Yo ya estoy muerto. Yo con 3 días y ya me pongo como la gelatina. Y Jesús, 40 días y 40 noches. Cuando yo leo eso digo: Señor Jesús, eso es otro nivel. Yo anoche llegué a las 9 de la noche a la casa. No había comido desde las 3 de la tarde. Me comí una arepa en la calle, y cuando llegué me comí otra arepa, 2 huevos fritos y un vaso de jugo para quedar. Y hice un ayuno como de 4 o 5 horas no más. Ahora Jesús no recibe alimento en 40 días y 40 noches. Y fíjate tú lo que sucede. ¿Quién viene a tentarlo? El enemigo de nuestra alma, el mismo que apareció en el Edén. Pero esta vez es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa y lanza a Jesús a enfrentar la prueba. La táctica del enemigo de nuestra alma siempre es la misma: sembrar duda y que el ser humano desobedezca la palabra de Dios. Cuando viene la duda, viene la desobediencia en cada uno de nosotros. Usa la misma estrategia. Esa estrategia no ha cambiado y le da un resultado increíble. Usa la ambición y usa el engaño. Así que cuando usted lee Mateo capítulo 4, notará que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús a enfrentar al enemigo. Y lo lleva porque Él quiere tomar el lugar que el enemigo de nuestra alma había tomado. Él quiere llevarlo allí porque quería demostrar que como hombre se podía caminar en esta tierra sin tentación. Se podía caminar sin pecado. Se podía caminar de manera que el Espíritu nos guiara. Es decir, mire, el Espíritu Santo llevó a Jesús en su humanidad. Tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu, igual que usted y yo. Pero también eso nos muestra a usted y a mí lo sensibles que somos para que el enemigo nos toque. Él nos toca de una manera muy sutil a cada uno de nosotros. Él usa el engaño, la ambición, la duda, la desobediencia tan frecuentemente en cada uno de nosotros
que lo coloca en el pensamiento y lo coloca en las emociones, de tal manera que sea tan sutil su toque que nosotros terminamos sucumbiendo a lo que Él quiere. Pero aquí la cosa se puso a otro nivel. Está enseñado a hacer con nosotros lo que se le venga en gana. Y toma a Jesús y le dice: si verdaderamente eres hijo, afirmó, o sea, si tú realmente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en. Pregunto, ¿Eva tenía hambre cuando comió del fruto? ¿Tenía necesidad de eso? Pero su pensamiento carcomió su cuerpo al punto que lo vio bueno, que creyó que le iba a ayudar y terminó comiendo. Pero la respuesta de Jesús fue: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no? Toda esa. ¿En qué lo probó? En la parte física. En su parte física fue probado. O sea, le mostró. Y él, mire, yo no sé a qué día estamos hablando algo. Cuando nosotros nos concentramos en trabajar, en hacer algo, pregunto, ¿cuántos están pendientes si es la hora del almuerzo o no? Cuando uno está centrado en otras cosas. ¿Alguien está pendiente del reloj cuando está centrado en algo? A veces pasan 5, 6, 7 horas y usted, cuando se da cuenta, no he almorzado, no he comido. ¿Por qué? Porque está centrado en otro tipo de cosas. Pero el alma trae sentimientos, olores, aromas, emociones al cuerpo, y Satanás sabía perfectamente cómo atacar. Y si Jesús tenía hambre, se la puso a otro nivel. ¿Y cómo se la puso a otro nivel? Con unos buena comida. Pero resulta que hay una comida que está por encima, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero también lo tentó en la parte emocional. Mire, en la parte emocional toca el yo. ¿Cuánta gente entran a un supermercado y van a comprar la leche, pero vieron los zapatos que están necesitando para la luna de miel? Y resulta que lo vieron, se enamoraron y entró por los ojos. El alma empezó a cautivar. Mira los zapatos tan bellos. Y sale el vendedor y le dice: están en promoción, estamos dando el 60% de descuento. Ay, es que no tengo plata. No se preocupe, lleve hoy y pague en enero. Ay, sí, sí. Y ahí va. Y van cautivando al alma, va cautivando al alma, va cautivando al alma. Y cuando termina, se lleva una tarjeta de crédito de ese lugar, se lleva 2 pares de zapatos y una deuda así de grande. ¿Por qué? Porque tocan las emociones. Y Satanás viene y lleva a Jesús a un monte alto y le muestra las riquezas del mundo, la gloria del mundo. Y le dice: mira, todo esto está a tu disposición. Todo el poder, todo lo que hay en el mundo es tuyo. Pero si lo quieres, adórame. Pregunto, si a usted le dicen: préstame tu cuenta, voy a consignar 200 millones de pesos. Yo saco 150 y te quedan 50 millones de pesos a ti. Apóstol, ¿qué harías tú? De una vez uno empieza a sacar cuentas. Con 50 millones de pesos hago esto. Me quedan tanto, ¿no? Y puedo hacer esto y esto y esto. Y ahí empieza, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús no le dio tiempo a que el alma gobernara el cuerpo. Cuando el alma gobierna el cuerpo, no habla el espíritu, habla la carne. Las decisiones son tomadas en el ámbito terrenal, no espiritual. Y Jesús dice: no
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Con qué lo dijo? Lo dijo por la palabra. Entonces tocó en la parte emocional, pero también lo tocó en la parte espiritual, ¿no? En su ego, en su parte. Y a Eva le dijo: mira, el árbol es agradable para alcanzar sabiduría de lo alto. Y Eva dijo: uy, seré como Dios, me sentaré como Dios, los demás me adorarán como Dios. Y empezó a creerse que era Dios. Entonces lo tocó también en la parte espiritual. ¿De qué manera lo tocó? Fue muy sutil. Le dijo: mira, te voy a llevar al pináculo más alto, al lugar más alto. Y cuando estemos allí, lánzate, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en la piedra y te hagas daño. O sea, tú eres Dios, ¿para qué? O sea, lánzate, que no te pasa nada. Lánzate, tú eres hijo de Dios, no pasa nada. Hágale eso, que eso, Dios te perdona, hágale, no hay problema. Resulta que el Señor Jesús, ¿cómo le respondió en esa tentación? ¿De qué manera le respondió? A ver, alguien que me lo diga. No tentarás al Señor tu Dios, ¿correcto? Es decir, a mí no me venga con esas cositas, porque yo estoy a un nivel espiritual alto. Yo soy la palabra. La pregunta es: ¿con qué armas atacó el enemigo de nuestra alma a Jesús? Con las armas del mundo, ¿cierto? Ahora, Colosenses capítulo 3 dice primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces Jesús enfrenta este mundo quebrantado, ¿con qué? Con la palabra. Pero siendo un hombre con espíritu, alma y cuerpo, que no permitió que el alma tomara decisiones, y no permitió que su cuerpo tomara decisiones. ¿Quién tomó la decisión frente a cada una de las tentaciones que tuvo? El Espíritu de Dios. Por eso Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es decir, el aliento, el soplo de Dios, el Ruach, vino una vez más a esta tierra. Una vez más el Espíritu de Dios se empezó a mover en cada uno de los seres humanos, trayendo el reino de los cielos, igual que lo hizo en Génesis, que dice que el Espíritu de Dios empezó también a ordenar cada una de las cosas. De esa manera el Espíritu Santo empezó también a traer vida a toda la humanidad. Ahora, esa vida Juan describe de la siguiente manera. Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nunca cambió por las pruebas, no cambió por las dificultades, no cambió porque los traicionaron, no cambió porque tuvo que trabajar, no cambió. La palabra de Dios, por eso dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ese es el verbo que se hizo carne en cada uno de nosotros. Y luego dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas no resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nótese que las tinieblas, ¿qué quisieron? Destruir la luz. Pero la luz se mantuvo porque la palabra es más poderosa que cualquier cosa que viene en contra de nosotros. No pudo prevalecer porque la palabra era Dios. Y luego dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora bien, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel.
que fue escogido a través de Abraham para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero algo sucede aquí. No le recibieron. Y Jesús hizo alrededor de 44 milagros. Si alguien puede decir 44 milagros son pocos, pero es que los milagros que hacía Jesús en esa época estaban fuera de lo normal. Alimentar a unos 50 personas, aunque dice que alimentó 5,000, pero realmente según los cálculos fueron unos 50,000 personas con 3 peces y con 5 panes, o 5 panes y 3 peces. Sanar a alguien leproso en esa época y hoy es algo poderoso. Levantar a Lázaro después de 3 días de muerto no era cualquier cosa, ¿verdad? Levantar a un hombre que estaba en un estanque por muchos años allí tirado, eso es algo poderoso y sigue siendo algo poderoso. Pero dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y miren lo que dice Juan capítulo 10 verso 37 al 38. Dice: si hago las obras de mi Padre, ¿por qué no me creen? Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice que no le recibieron. ¿Sabe por qué no le recibieron? Porque ellos tenían algo diferente en su mentalidad. Las expectativas de ellos eran de un rey poderoso como David, pero también las expectativas eran de un gran sumo sacerdote como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vieron a un hombre que hablaba de manera sencilla y profunda y según ellos estaba en contra del reino de los cielos, no encajó en ellos. ¿Sabe por qué mucha gente no lo recibe? Porque no llenan las expectativas de su alma y de su cuerpo, porque consideran que recibir a Jesús es perder el tiempo, es dejar los mejores años de su vida en algo que no vale la pena. El contexto es diferente, pero la realidad sigue siendo cada día más clara a la luz de cada uno de nosotros. La gente no quiere a Jesús porque no está de acuerdo a lo que ellos quieren. No llena las expectativas que el alma y el cuerpo están pidiendo todos los días. Sin embargo, ellos rechazaron a Jesús. Pero recuerde, ellos rechazaron la puerta. Ellos rechazaron el camino. Y esa puerta para usted y para mí se volvió la puerta de salvación. Esa es la puerta donde el Señor Jesús abrió para cada uno de nosotros. Y a través de esa puerta usted y yo tenemos unos beneficios no solamente físicos, sino también espirituales. ¿Qué beneficio recibimos cuando tenemos al Señor Jesús o cuando recibimos al Señor Jesús? El primero es que nos da acceso al Padre. Timoteo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Verbo hecho carne, que caminó como hombre aquí en la tierra. No hay otro mediador. Listo. Ese es un beneficio increíble. Él abrió la puerta que Adán había cerrado a la humanidad. Jesús fue el que abrió la puerta y nos mostró el camino al reino de los cielos. El otro beneficio: Él es la puerta a la salvación eterna. Una vez más usted y yo obtenemos el perdón, y junto con el perdón de pecados, la vida eterna. Ahora, el otro beneficio es que recibimos vida en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, no solamente hablamos a nivel espiritual o cuando partamos de esta tierra. Es que cuando tenemos a Jesús, al Verbo en nosotros, usted y yo empezamos a caminar diferente. Usted y yo miramos hacia atrás. Mi vida no sé qué sería de mi vida, en otras palabras. No estaría aquí si yo no entiendo el propósito de Dios, si yo no atiendo al llamado del Señor. No sé qué sería de mi vida. Y no solamente de mi vida, sino la vida de mi familia y de cada uno de los que están rodeando mi vida. La vida empieza a partir de Jesús aquí, porque le da sentido, le da propósito, le da asignaciones diferentes.
Esa es la puerta que Dios escogió para habitar en ti y en mí. Esa es la puerta. Ahora, ¿cómo empieza el proceso de que Jesús entre a mi vida? Bueno, Juan también lo dice. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo empieza el nuevo nacimiento entonces? Bueno, el nuevo nacimiento empieza a través del Espíritu Santo tomando el lugar que Él no tenía en nuestras vidas. El nuevo nacimiento empieza cuando usted y yo creemos y aceptamos a Jesús como el nuevo Salvador y Redentor de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo en usted y en mí empieza a regenerar el alma y el cuerpo. Sin darnos cuenta, empieza a regenerarlo en cada uno de nosotros y empieza a darle un estilo de vida totalmente diferente para usted y para mí. Nos da un cambio de identidad. Aunque usted sigue siendo el mismo físicamente, vive en la misma casa, tiene el mismo empleo, usted no es el mismo espiritualmente. En usted ya está la vida eterna, está el Verbo de Dios habitando en cada uno de ustedes y de nosotros. Pero no solamente nos da una nueva identidad, también nos da un propósito y nos da una asignación dentro del reino de los cielos. Eso es tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. También nos da el perdón de los pecados. Eso implica el perdón completo, y el perdón completo quita la culpabilidad de nosotros. Esa culpabilidad de nosotros. Pero al quitar la culpabilidad de nosotros, también hace que usted y yo dejemos los vicios viejos del pasado. Entonces, mire, el Espíritu de Dios viene a morar en cada uno de nosotros a través del verbo, de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y como Él viene a morar en cada uno de nosotros, aquí hay capillas, o sea, personas delgaditas, pero también hay templos más gorditos, y hay también catedrales aquí, que son templo del Espíritu Santo. Pero también viene para su vida y para mi vida, para fortalecernos en cada una de nuestras áreas, pero también para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero también viene para que tengamos una nueva relación con Dios. O sea, nos llamó, nos hizo sus discípulos. Después de discípulos nos hizo sus amigos. Y después de ser sus amigos, nos hace sus hijos. Es decir, ya hay una comunión más íntima entre el Padre, el Espíritu Santo y nosotros. Ahora, si el Verbo está tan cerca de cada uno de nosotros, si el Verbo se hizo carne en cada uno de nosotros, si los discípulos lo vieron, lo palparon, y dice, y vimos su gloria lleno de verdad. Si ellos hicieron eso, fue porque ellos vieron que ese Verbo era Dios. Ahora, me llama la atención que dice ese Verbo, y vimos su gloria lleno de gracia, gracia, favor. Lo que Jesús hacía, lo hacía de corazón, no por interés, no por hipocresía, no por obligación, lo hacía de corazón, lleno de gracia, regalaba la gracia. Y dice, y verdad, sin fingimiento, sino de verdad. El Verbo de Dios en esta mañana quiere habitar en cada uno de nosotros. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos quieren tener al Verbo de Dios en su vida? Si hay alguien aquí que no tiene al Verbo de Dios,
que vive gobernado por el alma y que vive gobernado por el cuerpo. Si hay alguien aquí que no sabe distinguir las cosas del espíritu y las cosas de la carne, si hay alguien que toma más decisiones hacia la carne que hacia el espíritu, necesita tener al Cordero de Dios, al Verbo de Dios, al Espíritu de Dios en cada uno. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús como verbo no surgió de la nada. Jesús no fue creado. Jesús no tuvo un inicio. Él estaba desde el principio en plena comunión con el Padre. En el momento en que todo empezó a existir, Jesús ya existía. Por eso Juan dice, el verbo era Dios. Por eso no basta solamente en saber que Jesús caminó en esta tierra. Necesitamos caminar con Jesús en esta tierra. No basta solamente con saber que Jesús murió en una cruz y tener la información. Es necesario también morir juntamente con Jesús en esa cruz. Por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme. No basta solamente con entender que Jesús resucitó de entre los muertos. Usted y yo necesitamos resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Mire, no basta solamente con venir a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia o el templo del Dios viviente, donde Él manifiesta su palabra, su poder, su gracia, su favor, su misericordia. No basta solamente con sabernos textos bíblicos. Lo único que vale realmente es poder vivir la palabra en cada uno de nosotros. A la final es lo único, es que la palabra de Dios se haga una realidad en mi vida. No hay otra forma. Y esa palabra hoy fue plantada en tu corazón, en tu mente. Depende de ti si dejas que el alma te siga gobernando tu cuerpo, o depende de ti si le permites entrar al verbo, a la palabra, al Dios eterno que caminó común y corriente en esta tierra, hacerte una nueva creación.